Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Te lo dije. Bueno, ya saben que aquí nos encanta tener invitados. Tenemos a la psicóloga Jessica Schaffer. A ver si no me equivoqué porque está un poquito complicado el apellido. A ver, Jessie, bienvenida. Ay, gracias. Platícanos un poquito. Bueno, el tema de hoy es ansiedad. ¿Qué de tu carrera? ¿Cuál es tu especialidad? Sí, bueno, soy psicóloga, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Y bueno, tengo una maestría en mindfulness y yo me dedico principalmente, bueno, a la psicoterapia y la mayoría de mis pacientes son mujeres porque me gusta muchísimo trabajar con mujeres y tengo muchísimas pacientes mamás además, o sea, me dedico también mucho al nicho de las mamás. Me gusta mucho trabajar temas de maternidad, de ansiedad y de depresión, son como mis especialidades. Ay, pues platícanos un poquito, Jessie, porque este tema creo que lo hemos traído en mente desde hace varios meses, ¿no? Porque al final todo lo que ha venido pasando en el mundo nos lleva a experimentarla, ¿no? La ansiedad. Cuéntanos un poquito qué es. ¿Qué es ansiedad? Bueno, la ansiedad es una emoción, ¿no? Y el asunto ahorita es que hay una pandemia de ansiedad, ¿no? Porque, bueno, ya venía creciendo los niveles de ansiedad desde antes de la pandemia de COVID, pero ya con la pandemia los números se dispararon. O sea, ahorita se calcula que más o menos como el 20% de las personas tienen ansiedad, pero, o sea, una ansiedad ya fuerte, como clínica. Okay. Y si uno considera una ansiedad moderada, como con la que uno va por la vida funcionando, pues el porcentaje es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, pues sí, ya es un problema muy fuerte, está complicándole mucho la vida a la gente, ¿no? O sea, en el trabajo, en su funcionar del día a día, para dormir, o sea, realmente está siendo un asunto ya muy fuerte en la vida de las personas. O sea, convivimos con ellas todo el tiempo, o sea, me refiero a todos los seres humanos, siempre convivimos, ya es parte de nosotros, ¿no? Sí. Y eso, bueno, no sé, no está padre, ¿no? Okay. Bueno, a mí siento que está como, a mí me llama la atención, por ejemplo, lo que tú comentas del 20%, ¿qué es lo que empieza a hacer que se incremente? O sea, clínico. Sí, por eso, clínico. Me imagino que como tú comentas de que todos tenemos como cierta parte de ansiedad al día a día, ¿qué sería lo que empezara a detonar que fuera aumentando nuestra ansiedad? Digo, siento que es importante también saber qué factores influyen. Exacto. Sí, bueno, nos ha pasado como especie, o sea, todos los humanos, que cada vez hay más ansiedad y eso se debe principalmente a que antes... bueno, como emoción, las emociones nacen como para unos fines más directos, ¿no? O sea, como por ejemplo el miedo es muy funcional a que si tengas miedo de que se está moviendo un arbusto, porque probablemente de ahí te van a comer, ¿no? O sea, las emociones nacen en un cerebro como mucho más primitivo. Entonces la ansiedad estaba ligada a factores similares, ¿no? El problema es que conforme fuimos evolucionando, nuestro cerebro se vuelve más pensante y entonces la ansiedad empieza a vivirse como un proceso de algo que realmente te está pasando, o sea, por ejemplo, como una amenaza que está ahí, pero está dentro de tu cerebro, ¿no? Y empiezas a vivir la misma sensación física, porque la ansiedad es una emoción que se siente, se percibe de una forma física muy fuerte, ¿no? Empiezas a sentir la misma sensación física por la amenaza de que te va a comer un oso, a cuando estás pensando, ¿y si voy a una fiesta y no me veo bien? Y entonces el cerebro no sabe hacer mucho la diferencia entre amenaza real que está a punto de comerme o amenaza que está creada en el cerebro. Exacto. Y entonces, como cada vez pensamos más y más y más, cada vez tenemos peores niveles de ansiedad. Un poquito por eso. Y entonces, ¿qué? ¿Tenemos que dejar de pensar? De preferencia un poquito sí. Y entonces, ok, digo, ahorita me quedé pensando que comentabas que tienes una maestría en mindfulness, entonces me hace relacionar esto con la idea de que tenemos que aprender a elegir pensamientos, ¿no? Como para acallar la mente un poco en esas... como estar en el aquí y en el ahora. Sí, en esas como constantes de desistir, porque yo también elijo qué pensar, ¿no? Y entonces cuando decido lo que estoy pensando, puedo crear pensamientos que me generen ansiedad, ¿no? Y entonces si aprendo a meditar, como a utilizar ciertas herramientas que me lleven un poco a elegir los pensamientos, pues puedo mitigarla. Exactamente, sí, es una de las formas con las que más se pueden ayudar, nos podemos ayudar las personas contra la ansiedad, o sea,
empezar a encontrar formas de quedarte en el momento que estás, conectar con tu cuerpo en el momento presente o con la situación o los sonidos, o sea, regresar tu mente de donde está hacia el presente. Okay. Esa es una buena, pero yo siempre, una forma que creo que ayuda mucho para ver la ansiedad es pensarla como que de repente vas a empezar a hacer las paces un poquito con ella. Y en mi experiencia eso cambia muchísimo la dinámica porque de repente estamos todo el tiempo tratando de quitar la ansiedad, ¿no? Y generalmente, pensándolo en otra emoción, no sé si les ha pasado que estén tristes y tratan de no estar tristes y cada vez están más tristes, pero aparte ya es una tristeza como angustiosa, o sea, claro. es una tristeza que se aferra a quedarse y uno trata de empujarle y es un proceso. Sí. Con la ansiedad pasa lo mismo, pero aparte es ansiedad, entonces ese proceso angustioso más ansiedad más todo, generalmente pues termina como en un cortocircuito. Entonces lo que podemos hacer es lo contrario, como que decir, ok, lo que haría un poquito con la tristeza cuando ya hago las paces con que estoy triste, o sea, como que, ok, sí, está de visita la ansiedad, ¿no? Le puedo dar la bienvenida y notarla en mi cuerpo y notar las sensaciones o pensamientos que vienen con ella, o sea, como conocerla un poquito más y ayuda muchísimo más, como que tienes una relación más sana con tu ansiedad en vez de simplemente estarla empujando y empujando. Como liberarla un poco, ¿no? O sea, como de... Ok, eso está interesante. Como... No sé si liberarla o reconocerla en ti, ándale, ¿no? Porque a lo mejor es como un tanto más animarte a atravesarla y digo, me imagino que a cada individuo le genera sensaciones corporales distintas, ¿no? La ansiedad. Sí. O sea, a lo mejor es, ok, ya estoy ansioso, ya empecé con mi tic, o ya empecé con... Me falta la respiración. Me falta la respiración, y entonces a lo mejor saber o reconocer tú mismo qué situaciones se van a generar en ti cuando transites por la ansiedad, porque a lo mejor la siguiente vez puedes transitarla con más seguridad. Claro. Fíjate, era justo lo que iba a preguntar, porque, ok, escuchamos mucho ahorita la palabra de ansiedad, ¿no? Pero, ¿cómo puedo detectar, decir, oye, me estoy sintiendo ansiosa? ¿Qué síntomas son los que te hacen darte cuenta que estás teniendo ansiedad y también ya irte más allá, que te va a dar un ataque de ansiedad, ¿no? Porque claro, también, que es algo que ha estado pasando muchísimo, que les dan los ataques de ansiedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para detectarlo? Y también, ¿qué hacer en el momento en el que estamos ahí en el ataque? Claro, sí. En esta parte como de ir reconociendo la ansiedad, es importante reconocerme a mí mismo en la ansiedad, ¿no? Y claro que hay como síntomas que son muy similares entre personas, ¿no? A mucha gente le dan problemas gástricos, a mucha gente se le acelera el corazón, hay muchísimas personas que tienen ¿cómo se dice? El pecho oprimido, como que les falta la respiración, pero hay otras cosas que van variando de persona a persona y eso es súper importante que podamos irlo reconociendo en nosotros mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay quienes con la ansiedad se ponen unos atrancones de comida y luego otras personas que pueden no comer todo el día. Entonces, al final, si esas dos personas platican, van a decir, no, entonces lo tuyo sí es ansiedad, lo mío no. Lo mío es falta de apetito, nada. Sí, entonces es bueno irse reconociendo. Y una parte que es súper importante para reconocerse en la ansiedad es reconocer los diálogos principales que tiene mi ansiedad. O sea, por ejemplo, generalmente la ansiedad en la cabeza se convierte en diálogos o en pensamientos súper negativos, ¿no? Súper como terroríficos, así como todo lo más terrible que puede pasar, va a pasar. Entonces empezar a notar, cuando ya está activada, también lo puedo notar acá, ¿no? O sea, como, a ver, no he pensado nada positivo sobre tal situación, yo creo que estoy un poco ansiosa. Entonces ya empiezas a conectarte y te das cuenta que sí. Perdón que interrumpa un poquito, hola, yo estoy detrás de la cámara. Pero, como decías hace ratito, es la parte como de ubicarte y empezarte a visualizar como este pensamiento catastrófico, constante, permanente, pues ya me lo llevé a un nivel que simplemente no es posible, ¿no? O sea, a ver, no, la neta no le va a caer en la cabeza, o sea, no. Sí, claro. Y entonces empezar a ubicar cuánta carga de fantasía para que logres, porque como bien dijiste al principio, ella muy bien, muchachos, realidad virtual de realidad tangible, no, el cerebro no hace diferencia. Entonces es precisamente ubicarte, ¿no? O sea, quiero entender que es ubicarte que
ay no, ya sí, lo que me estoy imaginando está muy fumado hasta para mí, no, ya, Algo no está bien. ya, algo no está bien, Claro. ¿no? Quiero pensar que va por ahí. Sí, sí, eso ayuda muchísimo porque tienes este proceso de ir diferenciando y eso se logra cuando activas como este observador de ti mismo y de la ansiedad y de tus pensamientos. Entonces puedes ir acomodando y decir, se me hace que esto ya, yo no me quiero, o sea, yo ya no me quiero subir a este tren, pues este tren de pensamiento siempre me lleva a un lugar espantoso y oscuro y prefiero no llegar a ese punto, mejor yo me bajo en esta estación, muchas gracias. Por ahí. Y a ver, ahorita que dices eso, ¿cómo puedo obtener herramientas para elegir bajarme en esa estación? Porque creo que el problema es que cuando ya agarraste vuelo, dices, ay, güey, ¿cómo salto? ¿No? ¿En qué momento puedo saltar? Me da miedo, o sea, ¿qué herramientas puedo empezar a adquirir para después tener la voluntad de saltar y decir, a ver, voy para el mismo lugar? Eso es o sea, creo que sí es importante saber. Una de las formas más maravillosas para lograrlo es meditar. O sea, cuando uno medita regularmente, lo que pasa es que ciertas estructuras del cerebro se modifican y tienes la capacidad de observarte a ti mismo, ¿no? Como de activar este observador o esta metacognición, que es como esta habilidad de me veo pensando, me veo sintiendo. Cuando ya tienes un poquito más esa habilidad, esas estructuras más desarrolladas, ayuda muchísimo a lograr esto, ¿no? Como decir, a ver, otra vez estoy montada en este tren que no me lleva a ningún lado y me quiero bajar. Y por ejemplo, para la gente que nunca ha meditado, porque también, o sea, entiendo la meditación, pues es un proceso, y dice, ay, pero yo nunca he meditado, o sea, ¿eso de qué se trata? ¿Qué podría hacer? O sea, como de sentarse, respirar, o sea, algo como más sencillo, que después ya sí sería importante trabajar por medio de la meditación, pero así como algo básico. Cuando uno ya reconoce que está viviendo ansiedad, ¿no? Y hace ratito como que decía lo del ataque de ansiedad y eso como que no quiero que se vaya. Pasa muchísimo que de repente la gente llega a urgencias con lo que cree que es un ataque al corazón. Claro, está pasando cada vez más y más y ahí le dicen como de, no, es que no, su corazón está bien, es ansiedad. Y entonces yo he tenido pacientes que llegan en ese momento y siempre me dicen, yo nunca pensé que iba a la terapia, pero en ese momento dije, bueno, si ya llegué al hospital pensando que estoy muriendo, claro, ya esto necesita ayuda. Ataques de pánico. Ajá, sí, es lo mismo. Sí, y el síntoma físico es tan desbordante que de verdad creen que se están muriendo. O sea, la sensación es muy similar. Ya te voy, sí, es terrible. Sí. Entonces, cuando ya vas identificando lo que es la ansiedad en ti, lo mejor que puedes hacer es empezar a sentir tu cuerpo. Preguntarte en dónde siento la ansiedad en este momento. Entonces ya, por ejemplo, puede ser en mi pecho y entonces decir, ok, voy a hacer 3 o 4 respiraciones aquí, lo más profundo que pueda, sin presionarme, si no pueden ser tan profundas, pero intentando no hiperventilar, ¿no? O sea, como de... y notando. Y si mi atención se quiere regresar al cerebro, a los pensamientos, digo, no, quedamos 4, ¿no? Me quedo ahí, ¿no? Y de repente puedo decir, ok, ¿a dónde más siento la ansiedad? Y a lo mejor hacer 4 respiraciones en cada lugar donde la voy sintiendo, para irme quedando en mi cuerpo, poquito a poquito, conectando con lo que estoy en el momento. Déjame te traduzco, para que pongan su atención en su cuerpo. ¿Sí? Ya, tanta chile. En su cuerpo. Sí. Eso es importante. Y por ejemplo, la ansiedad y la depresión, ¿qué tanto se unen? Porque luego también, pues yo me imagino que ya están de la mano, ¿no? Esa parte. Sí. Vienen muy ligadas, sobre todo por estos loops de pensamiento negativo, que se conecta a un pensamiento bien catastrófico con otro, generalmente crea modificaciones similares en el cerebro, ¿no? Crea unos caminos en el cerebro así como oscuros y pesimistas, y a la depresión le gusta transitar esos caminos también. Entonces, como que si ya se empiezan a generar esos caminos, como que la depresión dice, ay, qué bonito, bueno, aquí me quedo. Vamos a hacer un paseo por aquí. Vamos siendo amigos. Sí. No, bueno. Sí. Difícil y más en esta época. Yo también creo que esta época hay muchísimos, como tú dices, muchísimos más casos, pues, ¿no? Porque antes estábamos más distraídos con el exterior, ¿no? Y ahorita estar tanto tiempo en nosotros
en un solo lugar, en un solo espacio, o esta enfermedad que nadie sabía, o sea, muchas cosas que lo pueden generar, ¿no? Yo tengo una pregunta, Jessie. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de esta teoría que dice que precisamente porque estamos en esta época y tenemos tantos estímulos virtuales y nos da una sensación de inmediatez, también está estimulando el que haya más ansiedad? Totalmente. Y no nada más es esa sensación de inmediatez que es muy importante, también es el proceso de comparación constante todo el tiempo, ¿no? También. Estás viendo las redes y estás viendo el mejor momento de esa persona con un momento totalmente promedio tuyo. Entonces el cerebro hace muy automáticamente una evaluación que es como de, wow, yo me veo tan mal y ella también. Y sigues a la siguiente, ¿no? Y le vas dando scroll. Y entonces hay todo un proceso de pensamiento muy feo, o sea, te quedas con una sensación constante de no soy suficiente, no lo estoy haciendo bien, podría hacerlo mejor, las cosas no están bien, mi vida no es lo que debería de ser, o sea, sí nos está afectando un montón la... Oye, como los memes, te digo que es meme, pero es real de si se la pasa viajando, ¿en qué momento trabaja, no? O sea, ¿cómo le hace? Y yo. Por ahí. No, digo, lo usas el meme, pero creo que a varios les ha de causar la ansiedad de ¿por qué yo no puedo, no? ¿Y por qué mi vida no es tan interesante? O sea, Ajá. como que pasa muchísimo, sí, hay todo un proceso muy desgastante de comparación y además en un cerebro que de por sí ya está en piloto automático. O sea, en cuanto abrimos el celular, el cerebro como que dice, vacación. Y suena muy bonito, pero no, porque el problema del cerebro en piloto automático es que se va donde quiere, se sube al tren que quiere, se sube a las estaciones que quiere, entonces de repente sueltas el celular y la mente ya hizo todo un proceso como quiso, hizo y deshizo, pues. Y por ejemplo, ¿qué opinión tienes acerca de, yo la verdad es que no he estudiado mucho ese caso, simplemente sí los tengo un poco satanizados, los videojuegos? Yo he visto muchos videos de chavos adolescentes en donde están siendo grabados por su papá o su mamá, y entonces le están dando una indicación y el chavo dice no, les apagan la tele y terminan rompiendo la tele, o los desconectan de Wi-Fi, o sea, mi pregunta es, ¿qué tan relacionado está, por ejemplo, para los chavitos, el que empiecen a generar ansiedad un poco más temprano con los videojuegos o no? Fíjate que de los videojuegos en específico no sé, pero tal vez más como el tema pantallas, sí tiene mucho que ver. Y tiene que ver también con algo que está pasando globalmente, que es que los niños están teniendo cada vez menos tiempo de juego libre. Ajá. Y en el juego libre hacen un montón de negociaciones de la vida, aprendizajes, Interacción, ¿no? Sí, y eso incluso ellos tienen unos mecanismos súper brillantes de su cerebrito para acomodar cosas que les pasan a través de su juego libre. Si los escuchas, siempre meten cosas que les pasaron de su día. Entonces, cuando les quitamos cada vez más el juego libre, porque a veces con buena intención, ¿no? Los empiezas a retacar de clases y ya el niño no tiene ratitos para jugar, o empiezas a permitirle mucho tiempo de pantalla que quita la posibilidad de juego libre y entonces empieza a generar procesos, y eso ya está muy estudiado. O sea, los niños están teniendo en general enfermedades psiquiátricas que antes no tenían tan chiquitos, asociado a la ¿Cuánto tiempo de pantalla es recomendable? Híjole, yo la verdad de niños no sé tanto, pero lo que yo sé es que dependiendo la edad, pero nunca debe de ser más de 1 hora. La mayoría se pasa. Sí. Pues nos pasamos. Sí, Oye, pues sí, simplemente nos pasamos. los jueguitos estos que son antiestrés, ¿cómo se llaman los que están Ay, ¿como el ahorita? Candy Crush? No, ¡No te claves! ¿Cómo se llaman los popis? Pop-it. Y los que mueven también, que le mueves y se mueven las bolitas y eso. Antes no había esos juguetes, pues. Sí, y pues ahorita antes no tenía Para ansiedad. niños. Para niños enfocados y que aparte les atraen muchísimo y se los das y están... No, y se lo quitas y tú. A ver, préstame. A ver, préstamelo. Compartimos el mismo mal. ¿No? Sí, no, Sí, está- Ay, sí, es todo es un tema complejo, creo, y creo que la vida nos está llevando a cuestionarnos mucho las decisiones que hemos tomado como humanidad y como personas, ¿no? Y nos está enfrentando, sobre todo con esta pandemia, a vivirnos, ¿no? Porque creo que en ese momento, ahorita estamos un poco más libres, pero mientras no estuvimos libres, ¿cuántas familias que nunca convivían tuvieron que sentarse a convivir y entonces se dieron cuenta que no
funcionaban, por Ujú. ejemplo, ¿no? Pero que tampoco se daban el espacio de hablar al respecto Así o es. de sentirse a ellos mismos como seres individuales, ¿no? ¿Qué necesito yo? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Y yo creo que la pandemia vino a hacer eso, ¿no? Al final, un chorro de familias tronaron, otras a lo mejor se unieron más, otras Se conocieron. se no sé. reconocieron Sí. o reestructuraron formas, ¿no? Ujú. Y a través precisamente de haberse vivido en un punto de ansiedad, de temor y de dolor, ¿no? O de sufrimiento para poder entonces decir, pues, ¿qué sigue? O contacto conmigo y decido qué quiero hacer en mi vida o pues me voy al traste, ¿no? O voy a acabar en el hospital pensando que me va a dar un ataque al corazón. Sí, claro. Sí, o hay gente que no lo ha superado. Yo por ahí la quiero mucho y te amo, te adoro. Uno de mis familiares tiene mucha ansiedad y le sigue habiendo, o sea, el COVID va evolucionando, pero ella no puede evolucionar del COVID. O sea, sí. ella jura que esto sigue siendo una pandemia, ¿sí? O sea, entonces es como muy frustrante de repente, porque a lo mejor la pandemia ya lo ve mucha gente en otras etapas, Ujú. también es de cada quien, pero ellos todavía, o al menos el caso de ella es, sigo en la pandemia. Y sigo en la pandemia fuerte, donde me da miedo convivir, donde me da miedo salir, donde me da miedo muchas cosas, que mis hijas jueguen, que ir a los tacos, o sea, ese tipo de cosas ya es como lo que tú bien comentabas, una ansiedad ya clínica, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, aquí sí me gustaría, aprovechándote, por ejemplo, esa gente que realmente sigue muy metida en eso, ya comentaste que una parte es la meditación, pero ¿qué más podrían hacer? ¿O qué focos habría que ellos tener en cuenta y primero pues darse cuenta que la están viviendo y que la siguen teniendo, ¿no? Ujú. Porque a lo mejor en su mundo cree que sigue siendo real lo que tú decías, ¿no? O sea, seguramente en su cabeza la pandemia sigue en el punto más crítico y esto nunca Y se no va a hay acabar. vacunas. Y nunca se va a acabar. Y estamos Y las pensando en vacunas eso. no, y también hay gente que le tiene miedo a las vacunas, hay muchas situaciones. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué onda con la gente que ya sigue todavía en ese estado, pues, muy metida? Muy metida. Ya es un asunto clínico totalmente, o sea, ya es una ¿Se diagnostica? ansiedad, sí, Como tal. ansiedad generalizada y necesita atención, o sea, ahí ya no se trata de siéntate un ratito con tu cuerpo, o necesitas una terapia y además el terapeuta va a evaluar en las primeras sesiones si vas a necesitar otro apoyo o no. Yo no soy, ni estoy peleada ni soy amante de los medicamentos. Siempre intento primero sin medicamento y después ya ver cómo nos va yendo, ¿no? Pero hay casos que desde el inicio tú sabes que no se va a poder, ¿no? O sea, depresiones que son tan profundas que pueden ser peligrosas, ¿no? O ansiedades que personas que tienen encerradas 2-3 años en su casa, o sea, necesitan algo que les ayude a hacer la ruptura, a empezar a retomar su vida, porque hay ansiedades, sí, o sea, tengo año y medio en mi casa, o solamente salgo media hora y salgo de esta forma, y realmente no es nuevo lo de no salir, solamente ahora es con un pretexto, ¿no? con el nombre de COVID, ¿no? Y hay gente que le pegó fuertísimo por ese lado, pero de toda la vida ha habido agorafobia, o sea, Sí, no quiero salir y no me sacas, entonces ahorita se fue por ese lado, pero al final los casos clínicos siempre los tiene que ver especialistas, porque realmente te pueden transformar la vida a ti y a todos los que están. Sí es cierto, esa parte que es importante, porque no solamente es a ti, es a la gente que vive a tu alrededor. Sí. Entonces, sí, yo quiero añadir que la patología se mide según la funcionalidad, o sea, la patología de la mente se mide según de la funcionalidad. Para que si usted está funcionando pero es exageradito, tranquilo, todavía no está tan torcido, ¿no? Pero si en tus funciones ya empiezas a afectar a las demás personas, ya empiezas a generar incluso ansiedad en otros seres porque no permites que salgan tus hijos, porque no permites que, por tomar un ejemplo, entonces ahí sí ya, híjole, ya no estás funcionando tan bien y entonces quiere decir que el termómetro de patología está aumentando y se está elevando, ¿no? Sí, totalmente, sí.
Y pues esta parte, ¿no? Saber que, bueno, yo te voy a compartir, a mí me dio un ataque de ansiedad, o sea, yo sí, al principio me puse, pues yo me paniqué, pues, ¿no? Cuando empezó todo esto del COVID, fue en aumento, ya la última vez que dije esto no es normal, o sea, escuché la ambulancia, pasaron 2, no sé, pues ahorita te lo puedo decir, pasaron 2, 3 ambulancias y dije, Dios mío, se está cayendo el mundo, o sea, yo me imaginaba muertos tirados en la calle, ¿no? O sea, sí fue real, pues, entonces... En ese momento, digo, yo tenía el apoyo de mi psicóloga y me dijo, a ver, esto ya no es normal, pues, ¿no? Entonces, llegar al punto en el decir, pedir ayuda, pues, que puedas decir, ya no puedo con esto y no te da miedo de pedir ayuda. En efecto, yo tuve que medicarme, pues, ¿no? Entonces, también el tema de no satanizar el medicamento, porque llega un momento en que lo necesitas y sabes que en verdad, yo te lo digo, a mí me cambió la vida, pues. Qué buen punto, Laura, porque sí. ahí sí, yo sigo de metiche, pero así como se le puede descomponer el estómago, señora, Y se o toma un omeprazol. y no tiene empacho, ni se siente mal, ni le da pena tomarse un omeprazol, el cerebro también es un órgano y también está a expensas de los químicos físicos, o sea, hormonas, las hormonas que son químicos. Entonces no se apure, o sea, así como le puede fallar el estómago, el corazón, los pulmones o cualquier órgano, el cerebro también. Claro. Y obviamente estar medicados por un profesional. Claro. Es muy importante, porque Claro, obviamente puesto. sí es delicado. Sí, digo, lo mío fue con Sí. psiquiatra, pues, pero también es esta parte que no entiendan que, digo, hay ayuda, gracias a Dios que existen los psicólogos, ¿no? Sí, Pues, claro. o sea, entonces pueden apoyarse de Jessie o de Claro. Billy o tenemos muchas otras opciones. Ya las han visto en nuestros videos. Claro, sí, esa parte es importantísima. Yo he visto mucho que las personas en general tienen esta sensación de que tienen que encontrar la forma solitos, cuando ya están súper deprimidos o la están pasando muy mal, y pues no, hay todo un mundo de opciones. Sí, no le agarre cariño al sufrimiento. Exactamente. Sí. Totalmente. Sí. Y una cosa que quería comentar sobre la ansiedad que creo que puede ser importante en casos no clínicos, o sea, la ansiedad que acompaña A todos cualquier el día, ¿no? O sea, ya traemos en la bolsa. Ayuda mucho en esta parte de ir conociendo la ansiedad, de repente preguntarme qué podemos hacer juntas. O sea, ok, ya te vi, o la ansiedad, ya te conozco mejor, ya sé cómo te sientes en mi cuerpo, ya sé qué tipo de pensamientos me generas, y ahora sí, ahorita que estoy identificando que estoy pasando un proceso ansioso, un día con mucha carga de ansiedad, ¿qué podemos hacer juntas? O sea, ¿qué nos hace bien? Y esta es una lista que incluso se puede generar en un día que no estoy ansiosa, preferentemente, porque con ansiedad es más difícil, ¿no? Me siento 10 minutos y digo, ¿qué me ayuda generalmente cuando estoy ansioso? ¿Y qué no me ayuda? Generalmente no me ayuda el celular. Vamos, Ejemplo. Seguramente. Ajá. Entonces, ya, no me ayuda el celular, pero ¿qué sí? Me ayuda a caminar en un lugar verde, ok, caminar en un lugar verde. Escuchar tal tipo de música, meterme a bañar 20 minutos, perdón por el medio ambiente, pero me ayuda. Y lo voy escribiendo todo, y tengo mi lista en mi celular. Entonces, en un día que yo siento que no la estoy pasando bien, elijo qué podemos hacer juntas. Ok, ok, te veo ansiedad, ok, aquí estás, ¿qué vamos a hacer juntas? Una cosa así como que de repente voy manejando y noto que va de copiloto, pero no le voy a dejar que maneje, ni que le cambie la música, ni que prenda las luces. Mejor le dice, bueno, a ver, vamos platicando qué música te gustaría que pusiéramos, ¿no? Claro. Porque un poquito así, o sea, como llegar a un punto de qué hacemos juntas para que vaya pasando el día, vaya pasando el rato y poco a poco te vayas yendo, pero no de una manera así forzada, un poquito así. Claro. Muy bien. ¿Cómo transitarlo? Sin impulsarlo también, ¿no? Porque podría impulsarlo el hecho de que no tengas claro que el celular te lo va a detonar más. Entonces, cuando no lo tienes claro, quizás digas, ay, estoy ansiosa, bueno, Instagram, síguele echando piedritas, ¿no? Claro. O sea, sí, Estoy desestresadísima. No manches. Entonces, sí, está padre, porque a lo mejor ya fuera de la crisis puedes identificar muy bien que sí, que no. Y entonces ya en la crisis te agarras, órale, papelito, que sí, que no. Sí, Sí, claro. Muy bien, muy buen consejo. Muy buen consejo. Me gustó.
Muchas gracias. Qué padre, Jessie, estuvo genial. Mil gracias por venir. Sí, y estar muchísimas en gracias. tu casísima. No sé si quieras cerrar con alguna cosa o alguna situación importante que quieras comentarle a la gente. No, la verdad es que mi idea para cerrar era precisamente esa, como que si notan que necesitan ayuda, por favor, Por favor. busquen ayuda. Sí. Pues muchísimas compártenos gracias. tus redes sociales. Ajá. Ay, sí. Para terapias o para tus cursos, porque aparte está dando unos cursos. Ay, sí. Los Platícanos, cursos, Sí, platícanos. doy talleres específicamente para mamás, eso sí, y mi Instagram es mamás.mindful. Para mamás, ¿en qué sentido? Un poquito nada más para que sepan. Tengo diferentes talleres, desde berrinches hasta como un taller que es mindfulness para mamás, que va por sesiones y te va ayudando como a incorporar todas estas prácticas de mindfulness, pero como más inyectado a la maternidad. Ah, qué padre. Sí. Y ahorita estoy con uno de embarazadas también. Ay, qué padre. Mindfulness para Sí, embarazadas. sí, Sí. pues ya saben. Pues ahí vamos a compartir sus redes sociales, ¿verdad? Ay, perfecto. Sí, Muchas claro que gracias. sí, te compartimos. Denle like al video. Sí, Si les compartan el gustó, video si compartan. les gustó, por favor. Y pues, Y ¿Saben qué? ¿Sabe qué? ¡te lo dije!